Por parte de Rosario Robles, ¿ha habido alguna respuesta, algún aviso de acreditación de abogados? Y tiene para acreditar abogados solamente estos 7 días. ¿Que están corriendo en este momento? No, ella puede acreditar abogados en el momento que ella quiera. No tiene ningún problema. Los 7 días son para la comparecencia personal. Los otros días, el único plazo que ella tiene es para comparecer personalmente por escrito. Son 7 días a partir del siguiente al que rindió efectos la notificación. El día 10 termina. Bueno, una precisión, si ella decidiera venir personalmente, ¿cuál es el trámite que hace la sección instructora ante el juez? Le solicito al juez que dicte las medidas conducentes a garantizar su presencia en el Palacio Legislativo. O sea, que la traigan aquí a la Cámara, sí, claro, custodiada. El juez dará las instrucciones a las autoridades del reclusorio, ¿no? Pero yo me dirijo al juez. Apenas tengan la notificación de cualquiera de los sentidos de la iniciada, nos lo harían saber, supongo, ¿no? Sí, naturalmente. Sería una comparecencia pública. Ustedes serían los primeros en saberlo y los primeros en tener un lugar en la sala. Sí, pues son actos públicos. Lo que hoy tuvimos fue una reunión privada exclusivamente para revisar que estuviera en orden el expediente y tomamos 2 o 3 acuerdos que también tienen que ver con el expediente y tomamos el acuerdo de convocar una reunión de la sección instructora y empezamos a tratar algunos puntos a título simplemente de razonamientos distintos que hay para hacer consultas con otros juristas. Quiero que entiendan que hace más de 90 años hubo el último juicio político. No hay sobre esto muchos antecedentes, no hay una serie de elementos que normalmente en otras ramas de los enjuiciamientos existen, ¿verdad? Digamos que hoy arranca formalmente el juicio político en contra de Rosario Robles. No, el juicio político empezó en el momento en que Comisiones Unidas nos notificó a la sección instructora que había incoado el procedimiento. Ese es el procedimiento del juicio político y estamos en la etapa de la instrucción. La etapa de la instrucción se hace en cámara hasta el final. Culmina con no acusar o acusar. El Pleno decide si acusa o no acusa. El Senado recibe, en el caso de la acusación, recibe la acusación, se lo turna a la sección de ellos, y esa sección presenta una propuesta al Pleno y el Pleno decide si sentencia o no sentencia. En aquella hipotética... Así es el procedimiento. Es el impeachment. Pero en el Senado, cuando se llegue el momento hipotético de que sí se establezca un juicio enjuiciadora, ¿a quién tocaría por parte de la Cámara hablar como presidente de la instructora para presentar el expediente? Sí, tendría yo que ir al Senado a presentar los cargos. ¿Haría de fiscal de alguna forma? Es que somos los instructores. Sí, es una fiscalía esta. Y la Cámara estaría haciendo, estamos hipotéticamente hablando, estamos hablando del procedimiento, no sabemos qué va a pasar. La Cámara es la que hace la acusación, entonces la sección instructora tiene que ir al Senado. ¿Y qué pasaría? Así está previsto en la ley. Sí. ¿Qué pasaría en caso de que no respondiera de aquí al 10 de diciembre Rosario Robles o simplemente decidiera no aportar ningún elemento para defenderse del proceso? No pasaría nada, está en su derecho. La sección instructora, su silencio lo consideraría como la negativa de los hechos y de los señalamientos que se hacen en los escritos de denuncia. Así lo consideraríamos.
como que niega todo. Hablaba usted de que se va a pedir una auditoría, universidades, información, pero ¿hay alguna posibilidad de que se solicitara información hacia la ciudad como de desarrollo social, incluso exfuncionarios, no sé si se podría exfuncionarios de la administración? Exfuncionarios y funcionarios, ¿no? Y desde luego las dos secretarías, ¿sí? Eso lo va a resolver la sección instructora, ya hay en este sentido una orientación clara de todos la próxima sesión, en el momento en que abramos el periodo de pruebas. ¿Ese listado podremos tenerlo abierto o va a ser un listado reservado? Es un listado abierto, se van a conocer las condiciones de los requerimientos actuales de pendencia. Y cuando vengan aquellas que sean de carácter personal, sí. Todo esto es público. No hay nada que ocultar o reservar en absoluto, porque son hechos políticos los que han ocasionado un juicio de responsabilidad política. Entonces muchas cosas ustedes las conocen, nosotros las conoceremos en su momento oficialmente y necesitaríamos tomarlas ya no como dichos, sino como hechos confirmados. Esa es nuestra tarea, ¿no? Diputado, cuando se dio a conocer que se iniciaba el juicio político contra Rosario Robles, ella escribió un tuit que decía algo así como "es tiempo de canallas". ¿Qué le respondería usted? Yo no tengo ningún comentario de eso. Se dio cuenta de la notificación que se le dio a la denunciada en el reclusorio Santa Marta y se le dieron los 7 días que señala la ley a partir del día siguiente al que haga efectos la remuneración, que se vencerá el próximo 10 de diciembre, para que comparezca ante la sección instructora aquí en el Palacio Legislativo o presente sus consideraciones por escrito. A partir del momento en que se cierra este plazo, que será el día 10, entonces la sección instructora va a resolver la apertura del periodo de pruebas. 30 días naturales, ininterrumpidos durante sesiones ordinarias o durante receso, sin distinción. Al término de esos 30 días, la sección instructora decidirá qué es lo que va a hacer, si prolonga el periodo de pruebas o lo cierra. Se notificará todo, desde luego, a los denunciantes y a la denunciada. ¿Y cuál será el mecanismo, diputado? Luego, al momento de abrir el periodo de pruebas, vamos a hacer unos requerimientos a las secretarías de Estado desde donde se realizaron las actividades denunciadas, a la Auditoría Superior de la Federación, donde se realizaron las auditorías que están consideradas en las denuncias, para que nos manden todo certificado, todas las, no las conclusiones, sino el contenido mismo de las auditorías, a efecto de evaluarlas como posibles pruebas en el proceso de juicio político. Nos vamos a dirigir también a otras autoridades que puedan tener constancias y elementos que pudieran aprobar, pero esto lo va a discutir la sección instructora hasta la semana que entra, en donde vamos a hacer la lista. Y nos vamos a dirigir también a aquellas universidades y otras entidades públicas y privadas que constan en los escritos de denuncia y también constan en la cuenta pública que reportó la Auditoría Superior de la Federación, que reportó a la Cámara, el análisis de esa cuenta pública, donde están el listado de esas entidades. Y nos vamos a dirigir pidiéndoles que nos informen
qué convenios hicieron, cómo los hicieron, en qué condiciones y qué fue lo que pasó. También vamos a tener que dirigirnos a los servidores públicos que directamente tomaron participación en esos convenios, contratos o acuerdos que se realizaron alrededor del manejo de recursos públicos que fueron desviados de su objeto, según dice la Auditoría Superior de la Federación, y que también dicen los propios denunciantes. Vamos a ver si efectivamente fueron desviados, hacia dónde fueron desviados en el caso de que lo hubieran sido. Esa es la tarea de la instrucción. El juicio político en México se inicia en una especie de juzgado de instrucción que al concluir sus actividades tendrá que decidir si presenta al Pleno una propuesta para que la persona denunciada sea acusada ante el Senado o no. En el caso de que esa persona sea acusada ante el Senado, la decisión se toma en el Pleno con la presencia del denunciado, la presencia de los denunciantes y la presencia, desde luego, de la sección instructora que forma parte de la Cámara. Entonces se envía al Senado, el Senado se turna a la sección, también tiene su sección. Si esa sección llega a la conclusión de que debe proponer al Pleno del Senado una sentencia, entonces el jurado de sentencia, que es el Senado, toma la decisión y vota si sentencia o no sentencia al denunciado. Ese es el procedimiento. ¿Y cuál sería el mecanismo que se utilizaría? Porque sabemos que hoy Rosario Robles está tras las rejas. ¿Cuál sería el mecanismo para que compareciera ante la sección instructora? Bueno, si ella quiere comparecer, yo me dirijo al juez de distrito y le solicito que por favor provea lo necesario para que ella venga y esté presente en el Palacio Legislativo y pueda comparecer. ¿Legalmente se puede cuando hay... Sí, naturalmente, claro. Oigan, pero con custodia? ¿No están haciendo investigaciones paralelas a lo que ya el Ministerio Público Federal debería de tener ya con esta historial de lo que es la estafa maestra, de los contratos, los desvíos, la triangulación de recursos, los cuentas, dónde fue a parar el dinero? ¿Tiene la capacidad de la Cámara para juntar la misma información o más en 30 días? Bueno, la información básica surgió en la Cámara, porque la Auditoría Superior de la Federación forma parte de la Cámara, no lo olviden. O sea que nosotros fuimos el origen de todo eso. Y lo que tenemos que hacer no es ver un reporte de auditoría. Para convertir eso en una prueba necesito ver la auditoría. No puedo darlo por prueba. El dicho de un auditor es muy importante, es un muy buen indicio, pero mientras no se analice esa auditoría no puedo saber. Nosotros debemos acopiar pruebas, no dichos. Los dichos pueden servir, pero no sirven de nada si no se sustentan en hechos. Eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda podría proporcionar toda la información respecto de movimientos que haya tenido la señora Robles. Bueno, si llegáramos a esa situación, sería conveniente, pero no hemos llegado a esa situación. Es una hipótesis tuya. Pero usted decía que iban a recurrir a autoridades, a servidores públicos. En el momento en que se abra el periodo de pruebas, tenemos que ir evaluando la situación que tenemos cada vez, ir revisando todos los reportes, todas las constancias y tomando las decisiones para ir completando la investigación. Es así como se trabaja. No se trabaja de una sola vez, sino que en la medida en que se van acopiando elementos, se van resolviendo los demás actos. ¿Acceso al expediente judicial ya abierto pediría o no? No hemos decidido eso, porque si lo llegamos a necesitar alguna constancia, lo haremos por la vía institucional, ¿no? En el supuesto de que la señora fuera encontrada culpable por el Senado, ¿tendría que comparecer personalmente? ¿Es obligación ahí sí comparecer personalmente? Nunca es obligación una comparecencia, es un derecho.
El derecho está abierto. Y escuchar la sentencia. Ocurrirá llegado el caso. Llegado el caso. Mencionó que había... Llegado el caso, ocurrirá en la Cámara. Si la sección instructora llega a conclusiones que requieran la presencia de la denunciada y los denunciantes, estarán en la sesión de Cámara. Tienen derecho. Mencionó una lista de personas. Pero no que están podrían- obligados. ¿Cómo qué tipo de personas podrían ser? Los servidores públicos que firmaron los contratos, convenios, Algunos los que tuvieron que ver con todas estas Es invitación la que le cosas, acciones que han sido denunciadas y que vamos a investigar. Pero hasta este momento no hemos investigado nada. Apenas vamos a empezar la semana que entra el periodo de pruebas, de acopio de pruebas, que es propiamente la Oiga, investigación. diputado, lo que siempre sostuvo Robles es que ella nunca firmó nada y que realmente pues fueron los otros funcionarios los que hicieron los contratos y que algunos son los que han sido investigados, unos están ya en vinculación a proceso, otros no les han tenido suficiente prueba. ¿Podría ser que ellos confiesen que ella dio la instrucción? Esa sería la prueba o el elemento definitivo para darle a ella la responsabilidad, porque no hay un documento hasta ahora de que ella haya firmado los contratos de desvíos de que fue la estafa maestra. No te puedo hacer ningún comentario sobre eso, porque eso es justamente la investigación que vamos Pero a si ella no iniciar. firmó nada. Ya veremos. O en este caso, ¿qué regla se sigue? ¿El responsable, el titular, es el responsable de los actos indebidos que se cometan en una... Aquí no hay más que una persona denunciada en este juicio político, exclusivamente una. No podemos convertir a nadie más en denunciado. El alcance del juicio político es exclusivamente para aquella persona que fue denunciada y que se ha comprobado que es objeto de juicio político. Es decir, tenía responsabilidad política. No cualquier servidor público tiene responsabilidad política constitucional. Solamente lo tienen los secretarios de Estado, diputados, senadores, gobernadores, diputados locales, ministros de la Corte, miembros de los órganos de gobierno de los organismos autónomos. Es decir, muy pocos servidores públicos son los que están sujetos al juicio político. Pues son los jefes de la administración o de las unidades de la gestión pública o de los poderes públicos, nada más ellos. ¿A partir de Ha cuándo? pasado un año ya de la administración anterior, ya ninguno podría ser acusado por este caso en juicio político. Las personas que son sujetos de juicio político, cualquiera de ellas puede ser involucrado, pero en un juicio político diverso. No podría ser este. Diputado, preguntarle en Ese este es el sentido. punto. No lo entendí, pero quiero saber si nos puede ¿Qué fue lo que explicar no me entendiste? cómo es un juicio político diverso. ¿Qué tendría Otro juicio político. Tiene que haber habido una denuncia y debe haber un procedimiento interno a la Cámara. Y ¿Yo puedo denunciar hoy a alguien? puedes denunciar cuando quieras tú, bajo tu más estricta responsabilidad, a cualquier persona. ¿Y procedería? Depende. Oiga, Sí. ¿en qué momento? Primero necesitamos ver lo que dice la denuncia. No te puedo. Perdón, yo tengo la duda todavía, esto de solicitarle al juez que Rosario pueda venir personalmente a comparecer ante la instructora. Esto tendría que solicitar, Rosario o un abogado o por escrito tendría que decirle sí quiero comparecer, o cómo sería. Sí, ella está notificada que tiene derecho a comparecer ante la sección instructora dentro del plazo fijado por la ley. Ya sabe cuál es el plazo fijado por la ley, ya fue notificada también de eso. Si ella lo desea, nos lo hace saber y yo me dirijo, la sección instructora me tiene que dar instrucciones de que yo le pida al juez que resuelva lo que tenga que resolver
para que ella pueda venir aquí a comparecer, ¿Y ya a ejercer su derecho. ¿Y ya acreditó abogados Rosario Robles? Hasta este momento no. En cualquier momento lo puede hacer. Ahora o durante todo el juicio. No hay ningún límite, es un derecho que no tiene límite para ser ejercido. Después de que ella comparezca o no comparezca, después de que termine el plazo, estos 7 días a partir del día siguiente al que surte efecto la notificación, la denunciada interviene en el juicio en todo el proceso de pruebas, sin límite alguno. No es esta la única vez que ella puede aportar elementos para su defensa. En cualquier momento lo puede hacer mientras no se cierre la instrucción. Entonces estaríamos hablando que, si dice que son 30 la etapa días, probatoria. Si son 30 días naturales, estaríamos hablando de en qué plazo la sección instructora tendría ya un veredicto. No. Una cosa es el periodo de pruebas y otra cosa es y además nosotros no emitimos veredicto. Bueno, nosotros la resolución, el dictamen, tomamos un proyecto, no es dictamen, un proyecto al pleno. Entonces, el periodo de pruebas se puede ampliar a discreción de la sección. Entonces no puedo anunciar que en tal día del mes de enero se va a cerrar el periodo de pruebas porque no hemos decidido eso. Cuando nos acerquemos a esa fecha tendremos que evaluar cuál es el estado de las pruebas con las que contamos y según eso decidiremos cerrar el periodo de pruebas en el tiempo que la ley señala como mínimo o lo ampliaremos durante el tiempo que requeramos dentro del periodo que puede durar el procedimiento, que está en la ley también. Pero entonces, esto tiene un fin en la ley, no es un proceso que puede durar años, como otros juicios. Este tiene periodos concretos, cuentas concretas y en un momento dado va a tener una fecha concreta. O sea, si el día 10, o sea que Rosario tendría hasta el día 10, 11, no sé, para 10, hasta el día 10. Para comparecer, si no lo hace, pierde su derecho. No, ella puede concurrir al juicio cuando quiera. Pero no se supone que por eso se abren las etapas para cada proceso, es el proceso de comparecencia. Ella puede comparecer ante la pruebas. sección instructora, si no comparece, puede hacerlo por escrito, si no lo hace por escrito, nosotros consideramos que su respuesta al contenido en las denuncias es no, es negativo. Así lo consideramos y así lo incorporamos en nuestras constancias. ¿No? La denunciada niega todo. Punto. Eso sigue. Ahora, en cualquier otro momento, inmediatamente que se abra el periodo de probanzas, que es después del vencimiento de este plazo, empiezan a correr 30 días de probanza, entonces ella puede concurrir con elementos de prueba cuando quiera, sin ningún límite. ¿Qué implicaciones habría para la Cámara que compareciera Rosario? Es decir, está presa, ella solo vendría con seguridad o implicaría en términos de la Cámara algún operativo, alguna medida de seguridad propiamente. Eso es una cosa que estaría a cargo de la autoridad competente. Pero se supone que a la Cámara no entran autoridades judiciales sin permiso de la mesa. Sí, pero en este caso yo doy permiso para que entre la persona que tenga que entrar con los custodios, si es necesario. En este momento existe una autoridad jurisdiccional que está operando aquí. ¿Sería responsabilidad de la Cámara o de los custodios la seguridad de la señora Robles al interior del recinto? No, sería responsabilidad de la autoridad. ¿De los judiciales? No son judiciales. ¿De la autoridad judicial que la traería? No, la autoridad judicial la tiene bajo custodia. La autoridad judicial tiene que ordenar a la autoridad del reclusorio
que son autoridades locales, que por favor, esto es una cosa que se hace todos los días en la Ciudad de México. Sí, no sé si han visto ustedes cómo pasan de repente. Sí, pero en la Cámara de Diputados no. No, pues es que hace 93 años que no hay un juicio político. Es que yo recuerdo que y tampoco se pensó que la persona que fuera sometida a juicio político estuviera al mismo tiempo presa. Oiga, diputado, precisamente privada de su libertad. Bueno, pero es que ya pasó una pero vez todas aquí en la estas Cámara. cosas a ver, no se vayan por el lado de la escenografía. No, es que A ver, pasó en la Cámara. no tengan un ustedes MP cuidado. federal vino a notificar a un Sí, diputado bueno. federal y se armó la de Sí, San Panchito. pero esto sería una cosa solicitada por la Cámara, Claro. resuelta por el juez, implementada por la autoridad administrativa del reclusorio de Santa Marta. No tengan cuidado por eso. O sea, el juez les va a decir qué es lo que tienen que hacer con ella, cómo la tienen que vigilar y dónde la tendría que poner. No, el juez es el que dice todo. Y una vez que esté dentro del Palacio Legislativo, pues naturalmente que tendrá un lugar en una sala. Y ¿por qué les interesa tanto esto? Si llega a ocurrir, ustedes estarán con un asiento también en esa sala. Todos ustedes. No va a ser por tele, no se apuren. O sea, espérense. Oiga, diputado, pues fue compañero de partido de Rosario, ¿no? Sí. La trató. Sí. Fueron dirigentes dentro del PRD Sí. con Rosario Robles. Sí. Y El presidente del partido en ese momento se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Yo era secretario del Comité Ejecutivo en materia electoral y ella en materia de organización también secretaria. ¿Y cómo puede usted garantizar imparcialidad en un proceso contra una funcionaria que está siendo acusada de corrupción, que la conoce muy bien y que están acusando su familia que se están ensañando con ella, que es una presa política, que no les basta a Morena con tenerla en la cárcel, sino que también la quieren ver en el banquillo de los acusados en la Cámara de Diputados? ¿Cómo hacer para que no parezca que ustedes están actuando con revanchismo y venganza contra Robles? Bueno, primero no estoy enterado de que Robles esté acusada de corrupción. Eso ya corre por tu cuenta. ¿Desvíos? No, por mi cuenta no corre. No estoy enterado de eso. La historia es la historia. Esta Cámara de Diputados tiene unos diputados, no les puedo cambiar tampoco. Integra sus órganos tienen que actuar. Pero no hay Y nuestra responsabilidad, ya te oí, sí, hay muchos. Contra Robles. Nosotros tenemos denuncias. Recibimos denuncias de juicio político, repito, solamente para personas que son sujetos de juicio político. No somos agencia del Ministerio Público, tampoco somos un juzgado civil para recibir denuncias de otro orden, ni mercantil, ni familiar, ni nada. Civil no, nada más juicio político. Y una vez que empieza un juicio político, empieza el juicio político. El juicio político no es por delitos, sino por actos u omisiones que afectan el buen despacho de los asuntos públicos y los intereses públicos. Eso es por lo que se abre un juicio político. Y eso es por lo que vamos a hacerlo. Por eso, Y hay pero garantías ¿cómo de no garantizan actuar ustedes con revanchismo, con este con historial? venganza? Las garantías ustedes las van a atestiguar en el curso del juicio. Pero usted que no Si dice. hacemos algún acto que se desapegue, digamos, o que afecte los intereses, los derechos en este caso de denunciada, pues ustedes mismos podrán denunciarlo. Si yo les digo que vamos a actuar con rectitud, a ver, no soy un político convencional. Pero no resulta No hablo bien de por mí lo menos. antes de actuar. Pero no hay, Ustedes hablarán bien no hay o un mal conflicto de interés mí en una usted. vez que me vean actuar. Diputado, no hay un conflicto de interés en usted. No lo hay. Pero no No resulta tengo ningún interés personal en este asunto.
Mi interés es un interés público. El juicio político es una institución para salvaguardar los intereses públicos, no los intereses personales de nadie. Diputado, ¿y no le parece sospechoso por lo menos que había 129 expedientes abiertos antes que Rosario Robles, que en este expediente está también el expresidente Enrique Peña Nieto, y pues bueno, algo parece que los protege o le tuvo mala suerte, doña Rosario? Bueno, pues empezamos otra vez la conferencia. El presidente de la República no es sujeto de juicio político, no está en la lista. ¿Qué quieres que no son nada? Ahora, ¿y cómo esta denuncia ya tenía 6 años. ¿Hay que esperar más para incoar un procedimiento? Ustedes juzgan. ¿Y cuándo van a sacar otros que están ahí atoraditos? Pues sí, la inmensa mayoría no procede. Cuando nosotros llegamos a esta Cámara había como 500, 400 y pico. Porque aquí, ¿qué es lo que se hacía aquí, en esta Cámara? Las denuncias llegaban y las archivaban, no se movía nada. Nada de nada. Nosotros hemos removido 300 y tantas denuncias. Pero no es selectivo esa remoción. No podemos pasar más tiempo, porque nos ponemos en los límites de las disposiciones legales. Por eso. Y porque queremos abrir una época en la cual la gente pueda denunciar a los servidores públicos sujetos de juicio político ante esta Cámara, segura de que su derecho a denunciar va a tener una respuesta. Y no vamos a caer en lo mismo que cayeron los del PRI y los del PAN cuando controlaban esta Cámara. Y no vamos a esperar a que sea el presidente de la República el único que en este país imponga sanciones de carácter político, como fue durante 90 años. ¿Vamos a ver a Alfonso Durazo sentado en ese banquillo? ¿Está acusado ya? En el momento correcto, en el momento en que el procedimiento sea incoado, lo verás. Pero además aquí no hay banquillos. Este no es penal. Aquí no hay banquillos. Bueno, bancotes. No hay banquillos. Oiga, diputado, en la silla, diputado. En un caso, digamos, en la silla. En el otro extremo que tiene que ver con la ley de amnistía, pues en el Parlamento abierto pues se habló de que en realidad era inútil, que eran muy pocos beneficiarios de esta propuesta del presidente, y bueno, ahora al parecer pues no les van a hacer caso, todo lo que sería la de amnistía. Ya la van a sacar la próxima semana. ¿Tú crees que son pocos? No, lo que dijeron los especialistas. Bueno, pero ¿quiénes eran esos especialistas? Porque por el Foro Federal no hay presos políticos. No hay mujeres que hayan abortado y que estén encarceladas. Sí, hay. ¿Cuántas? Bueno, no sé, pero hay. Ahí los y sobre todo, dijeron que no. Mira, nosotros tenemos que empezar con una amnistía, esperando que los estados hagan lo propio. Si no entienden el sentido político de esta amnistía, el sentido de renovación del concepto de la justicia y el concepto de crítica a la impartición de justicia, pues entonces no se entiende lo que quiere decir esta ley. Ajá, A ver, esta ley no es para un grupo X de personas, como ha habido las leyes de amnistía. Cuando yo fui amnistiado, era porque los presos políticos del 68 fuimos amnistiados. ¿Verdad? Pero no estamos haciendo eso en este caso. Estamos haciendo aplicando una serie de hipótesis sobre una tipología de injusticias. Y todas las personas que caigan en eso van a obtener su libertad. Van a obtener con esta amnistía. Y ya veremos. El fiscal va a administrar la aplicación de la ley. Pero no hay un universo que tengan ya estimado de cuánta gente puede beneficiar. No se puede todavía estimar. Pero bueno, ya lo iremos viendo.
Bueno, Morena tiene mayoría en muchos congresos, en más de 19 ya casi. Entonces, ¿por qué no actúan ya en los congresos? Eso es lo que yo digo, eso es lo que hay que hacer. Lo que acabo de decir, ¿estamos de acuerdo? Lo que usted dice es que la ley es un mensaje para que los demás actúen. Entonces es un acto de campaña. No es un acto de campaña, es un exhorto a los congresos locales también. No son actos de campaña, el voto de quién queremos. Político, es un mensaje también institucional, no es un mensaje electoral. Ahorita ni elecciones hay. Dirá que hay un compromiso más cumplido cuando no tiene qué? Utilidad. Sí tiene. Y ya verás qué tan grande es. No te adelantes. No juzgues un acto en sus consecuencias antes de ver las consecuencias. Vamos a ver más qué consecuencias. Entonces sí sale la próxima semana ya la ley de amnistía en su agenda. ¿Qué más tiene? Pues espero que sí, mano, ya nos está urgiendo. Aquí todo se dilata, ¿no? Todo se atora. Yo espero que mañana tengamos un proyecto aprobado de ley de remuneración de servidores públicos. ¿Otro? ¿El de partidos va mañana o qué? Pues otra. Pero es que se les va a juntar la chamba porque ya el Senado les está regresando uno de los dictámenes de lo de la, ¿cómo se llama? El fuero del presidente, que porque ustedes no quisieron ser enjuiciados. Ese es otro tema, no puedo hablar como presidente de la sección instructora. No, olvídalo, háblenos ustedes como quieren, diputado ¿cuál es de el tema? Morena, de la mayoría. ¿Eso pasa por andar? ¿Quiere que cambiemos de tiro? No lo creo, fíjate. Yo creo que hay necedades que superan las rebajas de sueldos. Hay gente que nesea, no porque le rebajen el sueldo, sino porque le gusta. Entonces asisten los senadores. Más o menos. Oigan, pero no hay comunicación entonces entre el... No, bueno, pero esa es por otra razón, no por esta. A ver, es que están pero hablando entonces... de otro tema aquí. Algo que ocurrió ayer en el Senado. Sí, algo que ocurrió que les dijeron que ustedes no quieren responderle a lo que la gente les ha pedido. Desencuentro. La gente, espérame tantito, porque ella ya me está haciendo acusaciones. Mira, No, válgame Dios. un diputado puede ser, igual que un senador, acusado penalmente por cualquier delito. El proyecto que vino originalmente, que ha revuelto, viene ahora por segunda vez, del Senado, dice que no, que solamente por delitos graves. Y todos los demás van a ser una prebenda más para diputados. Nosotros no aceptamos privilegios. Nosotros no aceptamos privilegios. Punto. Y ese es un privilegio que nunca han tenido en este país los diputados. Y no creo que a estas alturas, que estamos deshaciendo privilegios, los vayamos a tener. Si ellos quieren privilegios, que toquen otra puerta, porque esta no es la puerta para otorgar privilegios a nadie. No darán reversa a ustedes. Ya, punto. No, pues ya. No, porque la volvemos a hacer. A ver, no es el fuero. En primer lugar, no es el fuero. Es la imputabilidad. Entonces es otra cosa. No tiene nada que ver el fuero. Ahora, quiero decirles, se referían a eso. este problema lo podemos arreglar dentro del Congreso, en los buenos entendimientos, que el diálogo entre cámaras en un sistema bicameral como el que tenemos, lo podemos hacer. Sí, ¿verdad? Pero no, lo que no admito es la interpretación que tú tienes. No, se la doy a él porque es de un senador de su partido. Pero esa es la opinión de él. Ah, bueno, y entonces tú hablas como si tú... a él. No. Yo le estoy diciendo, es que ellos dicen que ustedes lo que no quieren es responder al reclamo ciudadano de que no existan privilegios. Y le estoy buscando aquí porque esa fue la sesión del día de ayer. Bueno. Es al revés. Al revés. Ustedes conocen ese proyecto, ya lo vieron. Lo conocemos, por lo eso vieron estamos antes preguntando. y estás completamente de acuerdo. No andes no te conviertes en un vocero de algo inexacto. A ver, fue la sesión del Senado. A ver, pero tú, no ¿por qué te conviertes en vocera de algo que sabes que está mal? Es preguntar a alguien que opina distinto. Pues ella tiene la respuesta. Ay, diputado, pero ella no no se enoje. Bueno, Anótese usted, que declare usted. Tú porque eres mi reportera preferida. Bueno.
Pero no se enoje con nosotros, ¿eh? Es porque no voy a enojar. No, espérenme, es que le ando Miren, buscando. creo que todo eso va a salir bien al final. Esto último. El diálogo entre cámaras a veces es duro, qué bueno que lo sea. Eso es algo que beneficia la discusión pública, es algo que nutre, ¿no?, la información hacia la opinión pública, que hace que la ciudadanía pueda participar en los debates dentro del Congreso. El Congreso no es una burbuja, no. En el Congreso hay mucha gente que opina de muchas formas y yo creo que lo importante es la búsqueda de los acuerdos, porque si no hay acuerdo bicameral, pues no hay leyes. ¿Cuál es el acuerdo posible para eso? Busquémoslo, sentémonos a conversar. Este periodo ya. Yo me apego, y nos hemos apegado, a la iniciativa original del presidente. Si el marco para discutir el tema es la iniciativa original del presidente de la República, pues podemos llegar al acuerdo que sea. ¿Y cuál es el...? Si el marco quieren que sea otro concepto, otro tema, distinto a la iniciativa original que motivó esta discusión, proveniente de la presidencia, pues yo creo que deben presentar otra iniciativa diversa y no colgarse de las iniciativas ajenas. ¿Y cuál es, en el caso del fuero, diputado, cuál es el futuro ahora que se les regresa el Senado? Miren, nosotros lo que queremos, y tenemos lista, y ustedes saben perfectamente bien, que está presentada una ley para abolir el fuero para todos. Se acaba el fuero ya. Pero no, la vez que hace un año lo quisimos sacar, nos faltaron unos cuantos votos. Hemos tratado de crear no solamente 2/3 aquí, sino allá. Allá es más difícil, en el Senado. Entonces no hemos aprobado este proyecto que tenemos, porque queremos que vayan los partidos, pero no ha sido posible una convergencia entre los partidos para abolir el fuero de manera definitiva para todos. Ese sí es tema de fuero. Entonces, vamos a reunirnos estos días, vamos a ver qué hacemos alrededor de este problema. Pero hemos estado peleándolo. Lo mismo el financiamiento público de los partidos. No nos hemos echado para atrás. Debe reducirse el financiamiento público. Es monstruosamente alto. Esa es nuestra posición. ¿Y aceptaría lo del verde usted? Pero necesita. No, tienen varias propuestas, no solo una. Tienen varias. Bueno, pues es cuestión de ver qué repercusión puede tener, porque no solamente tenemos que ver si es viable en esta Cámara, sino que si sería viable en el Senado. Bueno, si a los partidos les perdonan multas, les perdonan que tengan el piso mínimo de militantes, les perdonan todo eso, pues es muy probable, ¿no? Muy probable que prospere. Porque eso es lo que ¿Que prospere qué? Pues una reducción del financiamiento. A ver, pero es que, ¿hablas del verde o hablas de que prospere la reforma aquí y en el Senado? No, toda la reforma. Sí, pues sí. A ver, esa propuesta no es del verde, es una propuesta de Morena. No, hablo yo de la contrapropuesta. No, es una contrapropuesta. Es una propuesta de modificación. Por eso, pero como tienen que negociar, pues van para atrás. Pero ¿de cuál hizo 5 propuestas? ¿A cuál te refieres? Hizo 5 el verde. Pues esa seguramente que ¿Cuál es esa? perdonen, bueno, que reduzcan 20% el financiamiento a cambio de que les perdonen las multas. No se le va a perdonar la multa de nadie. ¿Ok? A ver, apunta. Apunta porque yo digo, no se le va a perdonar la multa a nadie. ¿Ok? Ya, ya. Que no sea necesario tener el 3% de votación nacional. Eso está en la Constitución. Claro, no hay iniciativa para modificar esa parte de la Constitución. Lo otro es nada más para el financiamiento. Que no sea necesario cumplir con la ley de partidos. Además ellos no lo que es propusieron tener bajar el 3%.
lo que es tener, ellos proponen que tampoco sea requisito tener, cumplir con la ley de los partidos que indica que deben tener órganos democráticamente constituidos, que deban ser, por ejemplo, el órgano de transparencia. Yo no he visto esa propuesta del verde, sí, otra cosa que sea real. Todo eso es un gran paquete. No, eso no. Nos está apurando. ¿Quién más? Bueno, pues, Digo, para avanzar más allá de reducir el a ver, hay que reducir el financiamiento público. ¿Qué más propone? Nada más. En materia de financiamiento público proponemos que se reduzca el financiamiento público. En otros temas también tenemos propuestas, pero no estamos discutiendo en el Congreso en este momento una reforma fiscal integral, para lo cual se requeriría pues un consenso de los partidos. Estamos claros de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que está en la agenda en este momento? Financiamiento público de partidos. La agenda que ustedes quieren. No está ni integración del INE, no está ni órganos locales, no está ni nada de eso. En este momento no. En este momento en la agenda está financiamiento público de partidos. Pero más allá de cortarles el 50% del financiamiento, ¿no hay otra propuesta de Morena? En este momento no.